Vicente Rubio, Jorge Arismendi e Ignacio Fernández. Muy bien, en este video les vamos a hablar sobre 4 experimentos, su procedimiento y las respuestas que se pueden concluir de este. Estos experimentos son la agitación de partículas debido a la temperatura, medición de la temperatura respecto al tacto, transferencia de calor y los materiales conductores y aislantes. Ya, ahora vamos a hacer el experimento de la agitación de las partículas en diferentes temperaturas. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: 2 vasos de plástico, un gotario, tinta de plumón azul de metileno y agua caliente y fría. ¿Ya? Ya. Tenemos el vaso con agua caliente y el vaso con agua fría. Vertiremos en los dos el tinta azul de metileno. Y esperaremos un minuto. Muy bien. Luego de esperar un minuto nos podemos dar cuenta que en el vaso con agua caliente las partículas se han dispersado fusionándose con el agua, y en el vaso de agua fría las partículas se quedan unidas. Ahora pasaremos a responder las siguientes preguntas. Ya, ahora vamos a pasar a responder las siguientes preguntas. A. ¿Es posible la observación directa del movimiento de las moléculas del agua? Sí, ya que las diferencias son muy notorias por la variación de temperatura en el agua. B. La tinta va tiñendo el agua. La distribución de este color depende de la temperatura. ¿Por qué? Sí, depende de la temperatura, ya que a mayor temperatura habrá una mejor distribución de las partículas de tinta, a diferencia del agua fría, en la cual la tinta permanece unida. C. ¿Qué relación hay entre la difusión de la tinta en el agua y la temperatura de esta? Que a mayor temperatura habrá una mayor difusión de partículas. D. A partir de lo observado, ¿es posible inferir el movimiento de las partículas del agua? Sí, porque en el agua caliente las partículas se separan y se mezclan con el agua caliente. Y E. ¿Se verificó la hipótesis planteada inicialmente? La hipótesis era la siguiente: al aplicar una sustancia colorada al agua, esta se difunde más rápido si el agua está a una mayor temperatura. Se ha comprobado que sí, por los 2 experimentos que hemos hecho, donde a mayor temperatura las partículas se difunden más rápido y a menor temperatura las partículas permanecen unidas. Bueno, acá en este experimento vamos a comprobar si se puede medir la temperatura con el tacto. Para esto necesitamos 3 vasos. En el primero, vaso con agua fría, con hielo para lograr la menor temperatura posible. En el segundo, agua caliente con una temperatura tolerable. Y en el tercero, la mezcla del agua fría con la caliente. Voy a introducir mi mano en un vaso con el agua fría y el otro en el agua caliente por 20 segundos. Ya, ahora voy a introducir simultáneamente ambas manos en el agua tibia. Ya, ahora vamos a responder las preguntas. A. ¿Qué ocurre con la temperatura que sientes en cada mano? Al comienzo siento calor y frío respectivamente, y luego al introducir ambas manos en el vaso con agua tibia se regulan las temperaturas. B. ¿Qué influyó en la diferencia de percepción? Las diferencias de temperatura del agua. C. ¿Crees que podría medirse la temperatura con el tacto? ¿Por qué? No, ya que solo se siente el calor o frío, a lo que se le denomina sensación térmica. Bueno, en este experimento hablaremos de la transferencia de calor.
Para este experimento necesitamos un vaso plástico y agua caliente. Pondremos la mano por un momento y luego esperaremos 3 minutos. Bueno, luego de esperar los 3 minutos, volveremos a tocar el vaso y responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay? Bueno, después de esperar los 3 minutos hay una pequeña diferencia de temperatura con respecto a los minutos anteriores. Bueno, luego de esperar los 3 minutos, pondremos nuevamente la mano sobre el vaso y responderemos las siguientes preguntas. A. ¿Qué diferencia notas a medida que va pasando el tiempo? La diferencia que se encuentra pasando el tiempo es que el agua va bajando su temperatura. B. ¿Por qué ocurre esto? Porque las partículas del agua ceden parte de su energía a las partículas del ambiente, logrando que el agua baje su temperatura. C. ¿Qué crees que sucederá luego de una hora? Luego de una hora, creo que las partículas del agua cederán gran parte de su energía y esto generará que el agua esté a temperatura de ambiente. Bueno, en este experimento vamos a ver los materiales conductores y los aislantes. Para este experimento necesitamos un vaso con agua caliente, una cuchara metálica y un palito helado. En el vaso con agua vamos a introducir la cuchara y el palo. Al cabo de 2 minutos vamos a tocar la cuchara y el palito de madera y vamos a responder las siguientes preguntas. A. ¿Hay alguna diferencia en las temperaturas que percibiste? Sí, la cuchara se calentó y el palo de helado no. B. ¿Qué crees que ocurre en cada uno de los materiales para que se produzca dicha diferencia? La cuchara se calienta al ser metálica. Esto significa que es un conductor térmico y el palo no tiene esta cualidad, por lo cual aísla la temperatura.